¿No me oíste? Estás despedida. Esas fueron las palabras de mi padre, el presidente de la empresa. Me llamó, inútil graduada de secundaria, y me dijo que empacara mis cosas y dejara la empresa de inmediato. Me trató como si fuera un parásito rondando por ahí, algo completamente asqueroso. Esto, después de haber dedicado 20 años al negocio familiar desde que me gradué de la preparatoria. Al principio, no podía creer lo que oía, pero estaba claro que hablaba en serio. Quería entregarle la empresa a Preston, su adorado nieto, que acababa de obtener un MBA de Harvard. Ahora Preston será el director en prácticas, continuó. ¿No entiendes que tener cerca a su tía graduada de la preparatoria sería un obstáculo? Algo dentro de mí se rompió. Sin decir más, empecé a empacar mis cosas y decidí renunciar ese mismo día. Mis compañeros de trabajo intentaron detenerme, pero los ignoré. Fuera de la empresa, no sabía que una semana después mi padre me llamaría llorando y rogándome que regresara. Mi nombre es Blanca Luis. En la preparatoria, me encantaban los deportes y vivía con mi papá, Frederick, quien dirigía una oficina de impuestos, mi mamá, María, que se encargaba de la contabilidad, y mi hermana Holly, una superdotada académicamente. Desde niña, siempre me destaqué en los deportes y me uní a varios clubes, mientras que Holly sobresalía en lo académico. Ambas admirábamos las fortalezas de la otra, lo que hacía que nuestro vínculo fuera único. Sin embargo, mis padres no entendían el mundo de los deportes y siempre favorecían a mi hermana por sus estudios. Incluso cuando competía en eventos de larga distancia a nivel estatal, mis padres nunca asistieron para apoyarme, pero eso no me desanimó. Por mucho que sintiera que no me querían tanto como a mi hermana, sabía que los resultados no me traicionarían. Cuanto más corría, más confianza ganaba en mí misma. Gracias a esto, recibí ofertas de varias universidades con becas deportivas para carreras de larga distancia, pero mis padres, incapaces de ver el valor de los deportes, se opusieron a que ingresara a la universidad sin su consentimiento. Al final, dejé pasar la oportunidad y decidí unirme a la oficina de impuestos de mis padres inmediatamente después de la preparatoria. Estaba decidida a aprovechar al máximo la confianza que había ganado en mí misma. Por la falta de personal, mis padres prácticamente me obligaron a unirme a la oficina, pero yo estaba decidido a demostrarles que estaban equivocados. Sin embargo, no fue fácil. Mis años como estudiante enfocada en el deporte hicieron que, al principio, manejar impuestos con sus complicados números y leyes fuera muy difícil. A pesar de eso, mi persistencia, que desarrollé en las carreras de larga distancia, me ayudó a superar esos desafíos. Después de graduarme de la preparatoria, decidí mudarme de la casa de mis padres y empezar a vivir sola. Esto también fue por la insistencia de ellos, quienes pensaban que, como adulta trabajadora, no debería depender de ellos para siempre. El día que me fui, mi hermana Holly fue la única que parecía realmente triste por mi partida. Se quedó parada en la puerta mirándome con melancolía. Lo siento, Holly, le dije, dejarte atrás es lo único que lamento, pero te prometo que me mantendré en contacto y que algún día vendré a visitarte. Te estaré esperando, me respondió. Le di una sonrisa tranquilizadora y le despeiné el cabello para tratar de aliviar su preocupación. A diferencia de mí, Holly era un poco tímida y siempre daba la impresión de ser alguien que necesitaba protección. Dejarla sola en esa casa me hizo sentir culpable, pero como nuestros padres eran amables con ella, pensé que se las arreglaría bien. Pensé que, si alguna vez pasaba algo, estaría ahí para Holly en un instante. Tal vez estaba siendo un poco sobreprotectora. Solté la cabeza de Holly, me despedí por última vez y me fui de casa. Varios años después de que me fui, Holly se casó y nació Preston. Su esposo era alguien que mi padre había recomendado encarecidamente, como tía. Adoraba a Preston y a menudo lo llevaba al parque los fines de semana. Preston se encariñó conmigo, y compartimos un vínculo maravilloso. Sin embargo, a medida que Preston crecía, mis padres comenzaron a criticarlo excesivamente. Mi padre, en particular, tenía un fuerte afecto hacia él y un gran deseo de prepararlo como su sucesor. Preston tenía talento académico y siempre declaraba que se convertiría en un líder empresarial. Mis padres pusieron grandes expectativas en él, incluso interfiriendo con la crianza de Holly. Poco a poco, nuestras salidas de fin de semana al parque se detuvieron.
ya que mi padre insistió en que Preston debía concentrarse en sus estudios. Con el tiempo, la distancia entre nosotros creció aún más cuando Preston llegó a la preparatoria. Yo estaba completamente marginada. Mis padres estaban profundamente interesados en las tutorías y actividades extracurriculares de Preston, y apenas reconocían mi presencia. Holly intentó disculparse, pero la tranquilicé diciéndole que estaba bien. El futuro de Preston es lo que importa, le dije, tratando de restarle importancia. Con el fuerte estímulo de mi padre, Preston finalmente consiguió ser admitido en Harvard e ingresar al programa de MBA. Los graduados de la preparatoria deberían enfocarse en trabajar, era el comentario constante de mi padre hacia mí. Cuando recibimos la noticia de la aceptación de Preston, me acerqué a mi padre con un pañuelo para secar sus lágrimas de alegría, pero él simplemente las secó con esas familiares palabras de desdén. El golpe final llegó cuando mis padres decidieron asistir a la ceremonia de inscripción de Preston, dejándome atrás sin siquiera invitarme. El antagonismo entre nosotros estaba creciendo cada vez más intensamente. Holly me llamó por teléfono para disculparse, pero una vez más la tranquilicé. No te preocupes, está bien, le dije, aunque en el fondo no lo estaba. Sabía que Holly estaba frustrada porque no podía cambiar el comportamiento de nuestros padres. Por eso, resolví no molestarla más. Pensé que, si algún día lograba mi certificación como contadora fiscal, mis padres finalmente me reconocerían. Pero, contrariamente a mis esperanzas, el trato que me daban se volvió aún más frío. Empezaron a ignorar mis saludos y, cuando hacía preguntas, simplemente no me respondían. Ni siquiera sé por qué los graduados de la preparatoria son tan inútiles, comentaba mi madre con tono despectivo, como si fuera una suegra molesta. A veces, incluso me regañaba abiertamente. Un día, llegó un punto de inflexión. Después de varios años trabajando en la empresa, finalmente logré mi tan esperada certificación como contadora fiscal. Decidí obtener esta certificación para generar una mayor confianza con nuestros clientes. Para lograrlo, tuve que aprobar 5 exámenes que se podían realizar a lo largo de varios años. Aproveché este sistema y, poco a poco, fui cumpliendo con los requisitos hasta obtenerla. Aprobé una materia por año, dedicando 5 años para lograr mi certificación y convertirme oficialmente en contadora fiscal. La primera vez que compartí la noticia fue con Holly y Preston. Holly estaba emocionada, como si fuera su propio logro. Preston, por su parte, me envió un breve mensaje de felicitación. Motivada por este nuevo logro, me sumergí de lleno en mi trabajo. Como resultado, los clientes comenzaron a confiar más en mí, incluso fuera del horario laboral. Atendía puntualmente sus necesidades. Gracias, Blanca. Me alegra mucho que estés a cargo, decían algunos, expresando su gratitud con sonrisas que se convirtieron en mi mayor satisfacción. Nunca descuidé responder rápido a los clientes y aceptaba con entusiasmo sus invitaciones a jugar golf o a barbacoas, incluso los fines de semana. Realmente trabajas duro, ¿verdad?, dijo mi colega Elvin Wilson mientras disfrutábamos de una barbacoa con algunos clientes. Me miró con curiosidad, como si le pareciera inusual que yo participara tan activamente en las interacciones con los clientes. Lo hice porque realmente lo disfrutaba. Elvin, por otro lado, no era muy fanático de las reuniones como esta. Era alguien que se encariñaba fácilmente con las personas cercanas, pero cuando se trataba de relaciones profesionales, tenía un lado sorprendentemente distante. ¿Por qué te hiciste contador fiscal? Entonces, le pregunté en tono curioso. A pesar de eso, no cambiaba el hecho de que él era apasionado por su trabajo, nos llevábamos bien, y sabía que era alguien en quien podía confiar cuando realmente importaba. ¿De qué hablas? Tú también trabajas duro. Después de todo, estás aquí por los clientes. Vamos, hazlo, aprovecha y come ya. Terminé comiendo unas 5 porciones de carne. Estás comiendo demasiado. ¿De verdad eres un excorredor de larga distancia? Al parecer, comer tanta carne no me hacía parecer un exatleta. Qué grosero. Siempre he tenido buen apetito, pero me contenía cuando era atleta, le respondí, bromeando. Nos reímos de nuestras conversaciones ligeras, lo que animó a los clientes. Todos terminamos disfrutando mucho de la barbacoa ese día. Mientras seguía pasando días como este,
construyendo relaciones con los clientes junto a Elvin. Poco a poco me volví invaluable para ellos. Antes de darme cuenta, ya estaba en la cima de las ventas de la compañía, respaldada por muchos clientes importantes y un crecimiento significativo en los ingresos de mis cuentas. Mis esfuerzos finalmente dieron frutos. Lo lograste, Blanca. Tu arduo trabajo realmente valió la pena, me dijo Elvin. Gracias, Elvin. Supongo que tendré que ponerme seria y seguir tu ejemplo pronto. ¿No lo decías en serio hasta ahora? No pude evitar burlarme de él, pero sus palabras de felicitación realmente me conmovieron. Después de eso, gané muchos más admiradores. Además de Elvin, expandí mi red tanto dentro como fuera de la empresa, y cada día mi trabajo se sentía más gratificante. Sin embargo, mis padres seguían siendo los mismos de siempre. No importaba cuánto contribuyera a la empresa. Su actitud era que era mi obligación devolverles algo, ya que ellos habían permitido que una simple graduada de preparatoria como yo se uniera al negocio. En las celebraciones de la empresa entregaban premios a los mejores, pero, una vez más, fui la única excluida. Me llené de frustración por mi incapacidad para cambiar a mis padres. Entonces, recibí la noticia de que Preston se había graduado de Harvard con excelentes calificaciones. Había completado su MBA y estaba a punto de regresar a casa. Pensar en Preston regresando a casa me trajo sentimientos encontrados. Él alguna vez fue mi dulce sobrino, pero ahora se había convertido en el heredero, cargando todo el peso de las expectativas de mi padre. A pesar de todo, como su tía, quería celebrar sinceramente su regreso, pero mi padre ya se estaba preparando para que Preston se uniera a la empresa. Inmediatamente después de su regreso, Preston llevará esta compañía a la próxima era, dijo mi padre, siguiendo con los planes de sucesión como si yo no existiera. Holly me llamó, sonando arrepentida. Hermana, papá está completamente obsesionado con Preston. Intenté detenerla, pero no lo logré. No te preocupes por eso. Preston probablemente ni siquiera piensa en mí. No, eso no es cierto. Preston realmente se preocupa por ti, respondió Holly. Antes de que pudiera terminar, colgué. Pensar en Preston me trajo recuerdos de nuestros tiempos en el parque. En ese entonces, nunca imaginé que las cosas terminarían así. Al poco tiempo, Preston regresó y se unió a la oficina de impuestos de mi padre durante su primer año. A Preston se le concedió el privilegio de no trabajar horas extras y mi padre personalmente lo asesoró, mientras yo continuaba con mi rutina habitual de hacer horas extras y trabajar los fines de semana. A pesar de todo, seguí trabajando diligentemente, ganándome la confianza de nuestros clientes. Blanca, estamos realmente agradecidos de tenerte aquí. Me siento a gusto cuando están en tus manos, me decían, y esas palabras de agradecimiento de los clientes se convirtieron en mi apoyo. Entonces, sucedió algo inusual. Mi padre organizó una fiesta de bienvenida para Preston y, sorprendentemente, me invitaron. Parece que tus padres finalmente están empezando a reconocerte, comentó Elvin. ¿De verdad?, dije, mientras observaba a mis padres hablando con Preston. Elvin, que estaba sentado conmigo, se inclinó y susurró que pensaba que tal vez mis padres estaban empezando a reconocer mis esfuerzos. Casi quería creerle, después de todo el arduo trabajo que había hecho. Con esa débil esperanza, miré hacia mis padres y, de repente, mi padre se giró y encontró mi mirada. Después de decirle algo a Preston, comenzó a caminar hacia mí. Pero no sabía que él estaba a punto de romper todas las expectativas que había tenido. Blanca, a partir de hoy estás despedida de la empresa, me dijo. No podía creer lo que estaba escuchando, especialmente en una celebración como esta. Pensé que debía haber escuchado mal, pero mientras miraba el rostro de mi padre, no había ni rastro de broma. ¿Qué dijiste? ¿No me escuchaste? Dije que te despidieron. Inútil graduado de secundaria. Empaca tus cosas y deja la compañía inmediatamente. Te has estado aferrando a este lugar como un parásito. Es repugnante. Deseaba que fuera un malentendido, pero no lo era. Hablaba en serio. El hecho de que realmente estuviera tratando de despedirme me atravesó, y cuanto más pensaba en todo lo que había trabajado, más ira surgía dentro de mí. Por primera vez, dejé salir esa ira y me enfrenté a mi padre. He dedicado 20 años para esta empresa, para ti,
Desde que me gradué de la secundaria. ¿Por qué, papá? ¿Cómo pudiste tratar a Blanca de esta manera? Esto es demasiado. Holly, que también había sido invitada, intentó intervenir. Preston asumirá el cargo de director en prácticas. ¿No lo entiendes? Tener a su tía, graduada de secundaria, aquí sería un obstáculo. Oye, eso es ir demasiado lejos, intervino Elvin, claramente furioso, mientras se dirigía a mi padre. En todos los años que trabajaron juntos, nunca había visto a Elvin tan enojado. Señor, no importa cuánta autoridad tenga, hay cosas que nunca debería decirle a su propio hijo. ¿Y quién crees que eres para hablarme así? Soy el jefe de esta oficina de impuestos. Lo que digo es absoluto. ¿O te gustaría que te despidan junto con ella? Incluso hacia Elvin, mi padre fue inflexible. Si mi presencia iba a hacer que despidieran a Elvin también, entonces ya les bastaba a los dos. Algo se rompió dentro de mí, y con calma detuve la conversación. Elvin pareció objetar, pero honestamente no estaba absorbiendo nada de eso. Voy a recoger mis cosas y me voy hoy. Gracias por todo. Blanca, espera, hermana. Ignorando la llamada de Holly, le lancé una última mirada a mi padre y salí corriendo del lugar, casi huyendo. Me dolió darme cuenta de que no importaba lo duro que trabajé, ninguno de mis esfuerzos había llegado a mis padres, pero con Holly y Elvin a mi lado, no quería verme en un estado tan lamentable. Tal vez era hora de que dejara de aferrarme a la compañía de mis padres y me esforzara por lograrlo por mi cuenta en otro lugar. Tal vez todo lo que podía hacer era apoyar a Preston, mi sobrino. Tal vez ya no era mi momento. Tendría que asegurarme de disculparme adecuadamente con Elvin más tarde mientras corría por el camino oscuro de regreso a la compañía. Pensamientos como estos se arremolinaban en mi mente y sentí que las lágrimas comenzaban a fluir naturalmente. No tenía sentido llorar, pero estaba decidida a convertir esas lágrimas en fuerza. Con esa resolución, dejé de correr, saqué mi teléfono de mi bolsillo e hice una llamada. Al día siguiente, fui por ahí despidiéndome de nuestros clientes. Cada uno expresó su arrepentimiento por mi partida y muchos insistieron en que querían seguirme a mi nuevo trabajo. Sin embargo, los clientes furtivos lo harían inapropiado, aunque traté de rechazarlo cortésmente. No pudieron detener a los clientes que querían cambiar de oficina de impuestos por su propia voluntad. Insistieron firmemente en que me querían como su asesora y se negaron a ceder. Me sentí abrumada por la gratitud. Me tocó el corazón profundamente, y la mayoría de mis clientes decidieron seguirme a mi nueva oficina. No pude contener las lágrimas frente a ellos. Sí, tan pronto como se confirmó mi renuncia la noche anterior, llamé a Simon Foster, el director de una oficina de impuestos que conocía. Después de contarle toda la historia, me ofreció un puesto que debía tener. Ha sido difícil para ti, pero podrás relajarte aquí. Estaríamos encantados de tenerte, dijo Simon. Fue increíblemente amable, y recuerdo haberle abierto mi corazón, incluso hablando de cosas triviales entre lágrimas, pero él simplemente asintió y me escuchó pacientemente. Recuerdo lo amable que fue. Si tu padre te trataba de esa manera, siéntete libre de considerarme como tu figura paterna, me dijo, incluso por teléfono. Sus palabras se sintieron más paternales que las de mi propio padre. Gradualmente, sentí la determinación de trabajar duro para él, así que, poco después de dejar mi puesto anterior, me uní a la oficina de impuestos de Foster. Hacia una nueva meta. Después de trabajar allí durante algunos días, estaba progresando mejor de lo que esperaba, con la mayoría de mis antiguos clientes siguiéndome y el apoyo total del director. Tanto mis ingresos como mi estatus en la oficina de impuestos de Foster habían mejorado. Sentir que la confianza de Simon en mí solo aumentaba mi motivación y encontré un entusiasmo renovado en mi trabajo. Aproximadamente una semana después de terminar el trabajo, revisé mi teléfono personal y me sorprendió ver una gran cantidad de llamadas perdidas de mi padre. Me quedé atónita porque nunca había recibido una llamada de él antes. Escuché uno de los mensajes de voz. Escuché el mensaje, en el que decía que su oficina de impuestos estaba sufriendo una pérdida masiva de clientes, poniendo sus finanzas en peligro. Preston también desapareció y la empresa está en peligro. Haz algo. Aún quieres trabajar en mi empresa, ¿verdad? La súplica egocéntrica de mi padre me molestó. Inmediatamente terminé de escuchar el mensaje de voz. Honestamente, no.
Ya no lo veía como un padre. Lo que me llamó la atención fue la mención de que Preston se había ido, lo que me preocupó. Rápidamente llamé a Holly, quien respondió sonando completamente agotada. Aparentemente, Preston había presentado su renuncia. No regresaba a casa y se hospedaba en un hotel cerca de donde había crecido. Estaba frustrado con el estilo de gestión autoritario de mi padre y planeaba transferirse a una oficina de impuestos diferente. Según Holly, mi despido llevó a Elvin y a los otros miembros del personal a renunciar también. No había hablado con Elvin, pero debe haberlo hecho por consideración hacia mí. Al terminar mi llamada con Holly, me quedé mirando fijamente la lista de llamadas perdidas de mi padre en la pantalla de mi teléfono. Como Preston y Elvin se habían ido, y con la partida del resto del personal y los clientes, sentí como si el destino de la empresa de mi padre estuviera en mis manos. Pero borré las llamadas perdidas de mi teléfono y los cerré suavemente. Unos meses después, Holly me informó que la oficina de impuestos de mis padres había quebrado debido al éxodo de clientes y la renuncia masiva del personal. La oficina ya no pudo sostener sus operaciones y terminó cerrando. Al final, contrataron a Alone para renovar la oficina, pero quedaron con una deuda sustancial y la reputación de mi padre quedó dañada. Es poco probable que alguna oficina de impuestos en la industria lo considere para contratar. Escuché de Holly que ahora mi padre pasa sus días trabajando en trabajos intensivos en mano de obra, mientras mi madre lucha con un trabajo minorista a medio tiempo, sobreviviendo mientras intentan pagar sus deudas. Me hubiera gustado decir que escuché eso de Holly, pero sorprendentemente, fue alguien más quien me informó sobre la situación de mi padre. Fue Elvin. Elvin, toda tu vibra ha cambiado, ¿no crees? Ahora pareces un director ejecutivo y tu traje parece mucho más caro que antes. Le dije, oye, ¿te diste cuenta? En realidad gané la lotería. 10 millones de pesos, me respondió. ¿10 millones? Shai, manténlo bajo, le contesté, pero de repente, Elvin extendió la mano y apareció ante mí. Me quedé completamente desconcertada cuando mencionó casualmente haber ganado la lotería. Comenzó con orgullo, pero pronto su tono se suavizó mientras continuaba. La verdad es que usé esas ganancias para comenzar mi propia empresa, la oficina de impuestos de Wilson. Ahora soy el director. Todo el personal de la empresa de tu padre me preguntó si podían unirse a mí. Creo que finalmente entiendo lo que significa ser admirado, como si fueras Elvin. Haberlo vivido habría sido bueno, pero vi lo duro que trabajaste, así que no pude simplemente tomar el camino fácil. Tú te convertiste en director para cuidar bien de todos y trabajar contigo, hombro con hombro. Ya eres un director bastante respetable. Es casi molesto que no actúes como tú mismo y trabajes hombro con hombro. Estás más alto que eso. Ahora soy Elvin, de todas las personas, pero tengo que decir que no me disgusta que te enamores de mí, ¿verdad? Me dijo. Casi enredé mi brazo alrededor de su hombro para ponerlo en una posición de lucha libre, pero decidí no hacerlo. En lugar de eso, nos rodeamos con nuestros brazos, los hombros del otro, y nos reímos juntos, esperando con ansias lo que la vida nos depararía después. Dejé que Holly y Preston se quedaran en mi apartamento mientras se recuperaban, vigilándolos mientras yo seguía trabajando. Poco a poco, fueron recuperando su color y apetito. Los invité a cenar una noche en un restaurante, y los tres finalmente tuvimos una larga conversación sobre todo. Preston compartió que estaba cada vez más desilusionado con el estilo de gestión autoritario de mi padre y decidió renunciar después de mi despido. No podía soportar las prácticas obsoletas que chocaban con las teorías de gestión que había aprendido en Harvard. Aunque habíamos estado separados por nuestros padres, nunca hubo una verdadera animosidad entre nosotros como familia. A veces, aunque Holly y Preston no tenían nada de que sentirse culpables por hablar sobre el pasado, se notaba que algo los afectaba. Holly se disculpaba por todas las dificultades que sentía que había causado y que me habían molestado a lo largo de los años. Traté de asegurarle que nada de eso era culpa suya, pero ella insistió en que siempre fue tan seria, casi hasta el extremo. Honestamente, me aterra pensar en lo que habría pasado si no hubiera estado allí. Hermana, no creo que Preston o yo hubiéramos recuperado nuestras fuerzas como lo hicimos. Bueno, me habría sentido devastada si tú y Preston no estuvieran bien, pero somos familia, así que tal vez esté bien vernos con más comprensión y aceptar nuestros defectos. ¿No crees, hermana? Eso dijo, y luego agregó, planeo beber mucho esta noche, así que cuídame si me embriago por completo. Esperé, hermana, tomé un trago profundo de cerveza, exhalé con fuerza y reí, un poco dramático tal vez, pero no quería que los dos se contuvieran.
especialmente después de todo lo que pasamos al ir a un restaurante. Así que compartimos bebidas, reímos y prometimos seguir adelante juntos como una familia unida de 3. Unos días después, ayudé a Holly y Preston a unirse a la oficina de impuestos de Foster, donde Simon les dio una cálida bienvenida. Se siente como si nuestra fuerza se hubiera triplicado. Cuento con todos ustedes. No dejemos que nuestra oficina de impuestos rival, Wilson, nos gane. Sí, señor. Desde entonces, Elvin y su equipo han trabajado duro para construir la reputación de su oficina. Antes de darnos cuenta, la oficina de impuestos de Wilson se había hecho tan conocida como la de Foster. Siguiendo el espíritu competitivo de Foster, los 3 nos motivamos aún más, como una familia unida. Nos comprometemos a trabajar duro para el director y para nuestros clientes, decididos a dar lo mejor de nosotros cada día.